Página 12. El problema mente-cuerpo, Jonathan Westphal, 2016. Capítulo 1. El problema mente-cuerpo, antecedentes e historia. 1.2. Descartes y el descubrimiento del problema en 1641. Existe una opinión muy común que afirma que, en las Meditaciones sobre la filosofía primera de 1641, y también en el Tratado sobre el hombre, escrito algunos años antes, el filósofo francés René Descartes descubrió, o inventó, el problema que hoy llamamos problema mente-cuerpo. Nuestro problema mente-cuerpo no es solo una dificultad sobre cómo se relacionan la mente y el cuerpo y cómo se afectan entre sí. También es una dificultad cómo pueden relacionarse y cómo pueden afectarse mutuamente. Sus propiedades características son muy diferentes, como el aceite y el agua, que simplemente no se mezclan, tal como son. Según Descartes, la materia es esencialmente espacial y tiene las propiedades características de la dimensión lineal. Las cosas en el espacio tienen al menos una posición y una altura, una profundidad y una longitud, o una o más de ellas. Las áreas son bidimensionales y las líneas unidimensionales, pero ambas tienen un lugar en el espacio. Los objetos son tridimensionales, aparentemente, al menos en la experiencia ordinaria. Las entidades mentales, en cambio, no tienen estas características. No podemos decir de una mente, o de cualquier parte de ella, que es un cubo de 2 por 2 por 2 pulgadas o una esfera con un radio de 2 pulgadas, por ejemplo, ubicada en una posición en el espacio dentro del espacio. Cráneo. Esto no se debe a que tenga alguna otra forma en el espacio, sino a que no se caracteriza en absoluto por el espacio. Lo que caracteriza a una mente, afirma Descartes, es que es consciente, no que tenga forma o esté compuesta de materia física. A diferencia del cerebro, que tiene características físicas y ocupa espacio, no parece tener sentido adjuntar descripciones espaciales a la mente. Podemos preguntar, ¿cuánto espacio ocupa la mente? ¿O, qué forma tiene? ¿O, es tridimensional o bidimensional? ¿O, dónde está en el espacio físico? Pero estas preguntas no tienen respuesta, ya que no tienen sentido. No hay necesidad de afirmar, como hizo Descartes, que la esencia de lo físico es el espacio, simplemente necesitamos que el hecho de que algo esté en el espacio sea una condición necesaria para que sea físico. Es interesante que esta sencilla prueba de la fisicalidad haya sobrevivido a todos los cambios de opinión filosóficos desde Descartes, casi ilesa. Incluso alguna entidad extraña en física de la que se dice que no está en el espacio no cuenta automáticamente como un contraejemplo, porque no hay nada que nos impida decir que, con tales entidades, la física está tratando con algo no físico simplemente porque no está en el espacio. Tener una posición en el espacio. Y, por lo general, las entidades de las que se dice que no tienen una posición en el espacio son más criaturas de las matemáticas que de la física. Para aclarar este punto, deberíamos reflexionar sobre la célebre opinión de Noam Chomsky de que ni siquiera sabemos cuál es el problema mente-cuerpo porque no tenemos un concepto claro de lo físico o del cuerpo, al carecer de un concepto de materia o cuerpo o lo físico. No tenemos una forma coherente de formular cuestiones relacionadas con el problema mente-cuerpo. Pero sí tenemos un concepto de espacio expuesto ante nosotros, y de la física como algo que se ocupa de todo lo que contiene. Nuestros cuerpos ciertamente están en el espacio, y nuestras mentes no, en el sentido muy sencillo de que la asignación de dimensiones y ubicaciones lineales a ellos o a sus contenidos y actividades es ininteligible. Estas cuestiones despertaron un interés considerable tras la publicación de las Meditaciones de Descartes, empezando por las objeciones a Descartes.
Las objeciones fueron escritas por un grupo de distinguidos contemporáneos y, a cambio, Descartes escribió sus respuestas. Las objeciones y respuestas fueron incluidas en la primera edición de las Meditaciones. Aunque encontramos en las Meditaciones mismas la distinción real, entre la mente y el cuerpo, trazada muy claramente por Descartes, de hecho, no menciona nuestro problema mente-cuerpo. A Descartes no le preocupa el hecho de que, tal como él las ha descrito, la mente y la materia son muy diferentes, una es espacial y la otra no, y por lo tanto una no puede actuar sobre la otra. Algo que carece de una posición en el espacio no puede actuar sobre algo en el espacio, digamos en un punto. El problema simplemente no está ahí en su texto. El propio Descartes escribe en su respuesta a una de las objeciones. Todo el problema que plantean estas cuestiones surge simplemente de una suposición falsa y que no puede demostrarse en modo alguno, a saber, que si el alma y el cuerpo son dos sustancias de diferente naturaleza, esto les impide poder actuar la una sobre la otra. Seguramente Descartes tiene razón en esto. La naturaleza de un pudín de Alaska horneado es muy diferente a la de un ser humano, de esto no hay duda alguna, ya que uno es un pudín y el otro es un ser humano, pero los dos pueden actuar el uno sobre el otro sin dificultad. El ser humano puede comer el pudín de Alaska horneado, por ejemplo, y el Alaska horneado puede provocarle dolor de estómago. La dificultad, sin embargo, no es simplemente que mente y cuerpo sean diferentes. Es que son diferentes de tal manera que su interacción es imposible porque implica una contradicción. Descartes afirma que la naturaleza de los cuerpos es estar en el espacio y la naturaleza de las mentes no estar en el espacio. Para que los dos interactúen, lo que no está en el espacio debe actuar sobre lo que está en el espacio. Sin embargo, la acción sobre un cuerpo tiene lugar en una posición en el espacio en la que se encuentra el cuerpo. Así pues, la mente, o una parte de ella, debe situarse junto al espacio habitado por el cuerpo. Pero, repetimos, las mentes no están en el espacio ni están relacionadas espacialmente con él, por lo que ni siquiera pueden acercarse a él. Aparentemente Descartes no vio este problema. Sin embargo, dos de sus críticos, su corresponsal, la princesa Isabel de Bohemia, y su demandado, Pierre Gassendi, lo afirmaron claramente. Señalaron que si el alma ha de afectar al cuerpo, debe hacer contacto con el cuerpo, y para hacerlo debe estar en el espacio y tener extensión. En ese caso el alma es física, según el propio criterio de Descartes. En una carta fechada en mayo de 1643, la princesa Isabel le escribió a Descartes: «Te ruego que me digas cómo el alma humana puede determinar el movimiento de los espíritus animales en el cuerpo para realizar actos voluntarios, siendo simplemente una sustancia consciente». Porque la determinación del movimiento parece siempre proceder del impulso del cuerpo en movimiento, depender del tipo de impulso que recibe de lo que pone en movimiento, o incluso de la naturaleza y forma de la superficie de este último. Ahora bien, las dos primeras condiciones implican contacto, y la tercera implica que la cosa impulsora tenga extensión, pero excluyes por completo la extensión de tu noción de alma, y el contacto me parece incompatible con el hecho de que una cosa sea inmaterial. La propulsión y el tipo de impulso que pone el cuerpo en movimiento requieren contacto, y la naturaleza y forma de la superficie del lugar en el que se hace contacto con el cuerpo requieren extensión. Necesitamos dos aclaraciones más para comprender este pasaje. La primera es que cuando la princesa Isabel y Descartes mencionan espíritus animales, la frase es de Galeno. Están escribiendo sobre algo que desempeña aproximadamente el papel de las señales en las fibras nerviosas de la fisiología moderna.
Para Descartes, los espíritus animales no eran espíritus en el sentido de apariciones fantasmales, sino parte de una teoría que afirmaba que los músculos se movían al inflarse con aire, la llamada teoría aerostática. Los espíritus animales eran finas corrientes de aire que hinchaban los músculos. Animal aquí no se refiere a las bestias, sino que es un adjetivo derivado de anima, el alma. La segunda aclaración es que cuando la princesa Isabel escribe que excluyes por completo la extensión de tu noción de alma, se refiere al hecho de que Descartes define la mente y la materia de tal manera que las dos son mutuamente excluyentes. La mente es conciencia, que no tiene extensión ni dimensión espacial, y la materia no es consciente, ya que está completamente definida por sus dimensiones y ubicación espacial. Como la mente carece de ubicación y dimensiones espaciales, sostiene Elizabeth, no puede establecer contacto con la materia. No puede poseer una superficie de contacto o un impulso que opere sobre una superficie extendida. Aquí tenemos el problema mente-cuerpo a toda velocidad. Pierre Gassendi fue uno de los filósofos y científicos que escribió una de las llamadas objeciones a las meditaciones de Descartes. Plantea una de sus críticas de esta manera, como, si puedo preguntar, ¿crees que tú, un sujeto inextenso, podrías recibir la apariencia o la idea de un cuerpo extendido? Por apariencia Gassendi entiende algo parecido a lo que llamaríamos una imagen. Vale la pena señalar que las imágenes, en un sentido fotográfico perfectamente preciso, son transmitidas por la luz al ojo. El sentido es que se puede tomar una fotografía del objeto desde cualquier lugar entre nosotros y el objeto, o desde cualquier otro lugar en el que la luz lleve la información de la imagen. El propio Descartes aún no tenía el problema mente-cuerpo, tenía algo que equivalía a una solución al problema. Fueron sus críticos quienes descubrieron el problema, justo en la solución que le dio Descartes, aunque también es cierto que casi les fue impuesta por la clara distinción de Descartes entre mente y cuerpo. La distinción involucraba las características definitorias o atributos principales, como él los llamó, de la mente y el cuerpo, que son conciencia y extensión. Aunque sin duda Descartes tenía razón en que tipos muy diferentes de cosas pueden interactuar entre sí, no tenía razón en su explicación de cómo interactúan en realidad cosas tan diferentes como la mente y el cuerpo. Su propuesta, en Las Pasiones del Alma de 1649, fue que interactuaran a través de la glándula pineal, que es, escribe, el asiento principal del alma y es movida de un lado a otro por el alma para mover a los espíritus animales o corrientes de aire de los sacos al lado. Tenía sus razones para elegir este órgano, ya que la glándula pineal es pequeña, liviana, no duplicada bilateralmente y ubicada en el centro. Aún así, toda la idea es un fracaso, porque la glándula pineal es tan física como cualquier otra parte del cuerpo. Si hay un problema sobre cómo la mente puede actuar sobre el cuerpo, existirá el mismo problema sobre cómo la mente puede actuar sobre la glándula pineal o cualquier órgano, incluso si hay una buena historia que contar sobre la hidráulica del sistema neumático, o sistema nervioso. Vemos que las experiencias que tenemos, como las experiencias de color, son de hecho muy diferentes de la radiación electromagnética que finalmente las produce, o de la actividad de las neuronas en el cerebro. Hemos heredado la clara distinción entre mente y cuerpo, aunque no exactamente en la forma de Descartes, pero no hemos heredado la solución de Descartes al problema mente-cuerpo. Así que nos quedamos con el problema, sin solución. Vemos que las experiencias que tenemos, como las experiencias de color, son de hecho muy diferentes de la radiación electromagnética que finalmente las produce, o de la actividad de las neuronas en el cerebro. Nos preguntamos cómo la radiación incolora puede producir el color, incluso si sus efectos pueden seguirse hasta las neuronas de la corteza visual.
En otras palabras, hacemos una clara distinción entre física y fisiología, por un lado, y psicología, por el otro, sin una forma basada en principios de conectarlas. La física consta de un conjunto de conceptos que incluye masa, velocidad, electrón, onda, etc., pero no incluye los conceptos rojo, amarillo, negro, rosa y similares. La fisiología incluye los conceptos de neurona, célula glial, corteza visual, potencial de membrana, etc., pero no incluye el concepto de rojo ni todos los demás conceptos de color. El color rojo es algo que vemos. En el marco de la teoría científica actual, rojo es un término psicológico, no físico. Entonces nuestro problema puede describirse de manera muy general como la dificultad de describir la relación entre lo físico y lo psicológico, ya que, como se dieron cuenta la princesa Isabel y Gassendi, no poseen términos de relación comunes. ¿Realmente no existía ningún problema mente-cuerpo antes de Descartes y su debate con sus críticos en 1641? Por supuesto, mucho antes de Descartes, los filósofos y pensadores religiosos habían hablado sobre el cuerpo y la mente o alma, y su relación. Platón, por ejemplo, escribió un diálogo fascinante, El Fedón, que contiene argumentos a favor de la supervivencia del alma después de la muerte y de su inmortalidad. Sin embargo, el sentido exacto en el que el alma o la mente pueden estar en el cuerpo, y también salir de él, aparentemente no es algo que se le presentó a Platón como un problema en sí mismo. Su interés está en el hecho de que el alma sobrevive a la muerte, no en cómo ni en qué sentido puede estar en el cuerpo. Lo mismo ocurre con los pensadores religiosos. Su preocupación es por el ser humano, y quizás por el bienestar del cuerpo, pero principalmente por el bienestar y el futuro del alma humana. No formulan un problema con la precisión técnica que el dualismo claramente formulado por Descartes impuso a la princesa Isabel y a Gassendi. Algo importante cambió claramente en nuestra orientación intelectual a mediados del siglo XVII. Las explicaciones mecánicas se habían convertido en la orden del día, como la explicación aeronáutica del sistema nervioso de Descartes, y estas explicaciones dejaban sin respuesta la pregunta de qué debería decirse sobre la mente humana y la conciencia humana desde el punto de vista físico y mecánico. ¿Qué sucede, en todo caso, cuando decidimos hacer incluso algo tan simple como levantar una taza y tomar un sorbo de café? El brazo se mueve, pero es difícil ver cómo el pensamiento o el deseo pudo lograrlo. Es como si un fantasma intentara levantar una taza de café. Su brazo fantasmal, se supone, simplemente pasaría a través de la copa sin afectarla y sin poder hacer que ella o el brazo físico se elevaran en el aire. ¿No sería menos notable si con solo pensarlo desde unos metros de distancia pudiéramos hacer que un cajero automático dispensara efectivo? No sirve de nada insistir en que, después de todo, nuestras mentes no están físicamente conectadas al cajero automático y que por eso es imposible afectar la salida del cajero automático, ya que no tiene sentido que estén físicamente conectadas a nuestros cuerpos. Nuestras mentes no están físicamente conectadas a nuestros cuerpos. ¿Cómo podrían serlo si no son físicos? Ese es el punto cuya importancia la princesa Isabel y Gassendi vieron con más claridad que nadie antes que ellos, incluido el propio Descartes. Página 23.